like I'm swimming, because it's showtime with the New York Knicks. Go, 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 it's showtime with the New York Knicks. Go, 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 it's showtime with the New York Knicks. Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a una emisión más de nuestro podcast, en donde les voy a hablar de una semana verdaderamente extraordinaria para los de la Gran Manzana, no solamente por el tema del récord, sino porque finalmente se pudo recuperar a uno de los jugadores que yo les había mencionado ya en ocasiones anteriores, que desde mi perspectiva era el más importante, el más urgente que tenían los Knicks para que regresaran, y que eso iba a ayudar precisamente a ajustar los problemas que habían tenido en las últimas semanas, y que por supuesto iba a tener un impacto positivo de cara hacia el cierre de temporada. Y por supuesto que les estoy hablando del regreso de OG Anunoby, del cual voy a estar profundizando un poco más a lo largo de este podcast. Pero, como les decía, además de eso, entonces podemos decir que los Knicks tuvieron una buena semana porque terminaron con 3 victorias de manera consecutiva, porque la defensiva se vio mucho mejor, porque OG Anunoby fue factor para esa situación. Y además de todo eso, también mencionar que los Knicks necesitaban de manera urgente una muy buena semana, porque las cosas en cuestión de la pelea por los mejores puestos en los playoffs está verdaderamente muy pero muy caliente. Y más aún si tomamos en cuenta lo que sucedió la semana pasada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, tomemos en cuenta, recordemos mejor dicho, que los Knicks se iban a enfrentar a dos equipos que estaban disminuidos. Se enfrentaron, mejor dicho, a dos equipos disminuidos. Uno de ellos eran los Hawks, que no tuvieron a Trae Young, su mejor jugador, y aún así perdieron ese partido en el Madison Square Garden. Posteriormente, y después de una gran victoria en contra del equipo del Magic, que les dio un poco de respiro justamente en esa carrera por los playoffs, se enfrentaron el domingo posterior a el equipo de los 76ers sin Joel Embiid y sin Tyrese Maxey. Los Knicks salían como los favoritos para ese partido. Sin embargo, como suele suceder en varias ocasiones, o como a ellos les ha sucedido en varias ocasiones esta temporada, contra equipos que son más débiles y que en teoría ellos tienen que ganar de una manera cómoda, las cosas se les complican. Y ese partido lo terminaron perdiendo. No solo fue una derrota dolorosa en el aspecto de que les afectó directamente en la pelea por los puestos, sino también porque fue el partido en el cual anotaron menos puntos en toda la temporada. Y no solo ellos, fue la cantidad menor de puntos para cualquier equipo en lo que va de toda la temporada de la NBA. Así es que con esa situación venían los Knicks entrando a una semana que era clave, porque aparte de todo se iba a iniciar una gira de 4 partidos por el oeste, 4 duelos que iban a ser complicados, o por lo menos 3 de ellos. Pero para los Knicks era importante iniciar la semana ganando en ese segundo partido consecutivo que iban a tener en el Madison Square Garden en contra de los 76ers, y después ahora sí iniciar la gira por el oeste, primero contra un rival que relativamente era mucho más débil, como es el caso de los Trail Blazers, y posteriormente un duelo muy pero muy complicado en contra de los Kings allá en Sacramento. Así es que ese era el panorama de los Knicks de cara a la semana pasada, y vamos entonces ahora sí a revisar qué fue lo que sucedió en cada uno de los partidos y posteriormente con qué nos quedamos de esa semana y cómo está todo el panorama de los lesionados, cómo está el panorama de los standings y lo que se viene para esta semana para cerrar esa gira por el oeste, que va a ser bastante complicada en realidad. Demos comienzo entonces al análisis. Como les decía, primer partido fue el martes, el segundo consecutivo en contra de los 76ers. Ya estaba de regreso Tyrese Maxey, entonces esa ventaja adicional que los Knicks no pudieron aprovechar el domingo anterior estaba prácticamente eliminada. En efecto, todavía no estaba Joel Embiid, pero con Tyrese Maxey el equipo de los 76ers cambiaba completamente. La buena noticia, como también se los mencioné ya, era el regreso de OG Anunoby. Ya se estaba
más o menos anunciando desde una semana antes que el regreso estaba muy próximo, porque había tenido más minutos en los entrenamientos, lo habían liberado también ya para contacto completo, ya no tenía ningún tipo de limitación, se había mencionado que iba a viajar con el equipo a la gira por el oeste, entonces todos eran pequeños detalles que nos estaban indicando que OG iba a regresar, aunque en lo personal pensé que iba a ser hasta el inicio de la gira allá en Portland, sin embargo tomaron la decisión de que regresara en ese partido del martes en contra de los 76ers. Y a partir de ahí también muchas cosas cambiaron. Si bien los Knicks habían venido haciendo las cosas de manera positiva del lado defensivo del balón, la realidad es que la llegada de OG, como lo mencioné, cambia completamente cualquier esquema que los Knicks pudieran tener. Porque es ese jugador que a la defensiva hace la diferencia. Y si aparte tiene una buena noche en cuestión de puntos, entonces estás realmente obteniendo algo demasiado bueno y que te pone literalmente con la gran posibilidad de ganar los partidos. Esa es la diferencia. También hay unos temas numéricos que les comentaré al final de este podcast con respecto a este regreso de OG Anunoby. Y los Knicks, independientemente de la llegada de OG, que por supuesto fue muy importante, tenían esa espinita clavada. De hecho, Josh Hart desde la conferencia postpartido, o mejor, no fue conferencia, sino más bien ahí en los vestidores cuando le preguntaban qué pensaba con respecto a esta derrota contra los 76ers, él decía que era un partido que no iba a poder borrar de su mente toda esa noche ni la siguiente, y que en realidad no lo iba a poder hacer sino hasta que se volvieran a enfrentar y tuviera la posibilidad de la revancha y además ganarles. Más o menos eso nos pone un panorama de qué tan importante era para los Knicks ganar este partido, y por supuesto que iniciaron el duelo con una energía completamente diferente a todo lo que pudimos ver a lo largo del partido del domingo anterior. Fue un gran arranque, tuvieron una racha de 19 puntos contra 7, llegaron a estar incluso arriba hasta por 14 puntos en ese primer periodo, y al final del mismo estaban arriba por 12. Los Knicks tuvieron un 50% de efectividad, 11 de 22 en ese primer periodo, y además un aspecto que fue bien importante, entendieron que para ganar el partido no era necesario forzosamente que hubiera un solo héroe y que las cosas empezaran a ser, digamos, solo por un camino. Tuvieron 9 asistencias en esas 11 canastas, y eso nos habla perfectamente de cómo comenzaron ellos a jugar en equipo, a dar ese pase adicional, tratar de encontrar al compañero con mayor posibilidades de conseguir la canasta, y ese fue uno de los factores más importantes a lo largo de este partido, que prácticamente lo dominaron de principio a fin, porque en el segundo periodo, si bien los Sixers consiguieron una racha de 8 puntos contra 0 y se pusieron a 7 puntos, los Knicks respondieron de manera inmediata con una racha que fue de 21 puntos a 10 para cerrar el periodo. Eso les permitió estar arriba al medio tiempo por 18 puntos. Dentro de esta racha fue importante que Jalen Brunson consiguió primero 2 triples de manera consecutiva. Después vino uno de Donte DiVincenzo, otro de Josh Hart y finalmente uno adicional por parte de Jalen Brunson. Esa fue una de las claves importantes para que ese segundo periodo los Knicks lo pudieran dominar. Fueron de hecho 7 triples los que consiguieron en ese cuarto, además de que terminaron con un 59% de efectividad ese segundo periodo, 13 de 22, mientras que por el otro lado no lo estaba haciendo mal el equipo de los 76ers, pero tuvieron un 48% de efectividad, 10 de 21 y solo 4 de 10 en triples. Y continuando con el tema de las asistencias, solamente en ese periodo los Knicks, de las 13 canastas que consiguieron, 11 fueron precedidas de una asistencia, que fue uno de los factores, como les mencionaba, clave para la victoria en ese partido. Después entonces revisamos los números que ocurrieron hasta el medio tiempo. Los Knicks con un 55% de efectividad, 24 de 44, 10 de 23 en triples, 20 de las 24 canastas que consiguieron fueron precedidas entonces de una asistencia, algo
verdaderamente extraordinario y que hizo completamente la diferencia a lo largo de todo el partido. Hasta ese momento Jalen Brunson tenía ya 15 puntos, 6 asistencias y 3 rebotes, mientras que Josh Hart estaba cerca del triple doble, 13 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, insisto, eso solamente al medio tiempo. Para muchos esos pueden ser números finales, ya los tenía Josh Hart al medio tiempo. OG Anunoby con un gran regreso tenía ya 10 puntos, mientras que Donte DiVincenzo y Precious Achiuwa tenían 6 puntos. Venía entonces un tercer periodo que iba a ser importante para que los Knicks pudieran consolidar esa victoria, que no se les complicara además como en muchas ocasiones suele suceder, y la realidad es que no comenzaron bien ese tercer periodo. Quizá podríamos mencionar que fue el peor momento, si es que lo podemos decir de esa manera, de los Knicks en todo ese partido. El arranque fue malo, apenas 1 de 5 en tiros de campo y entregaron en 3 ocasiones el balón durante los primeros minutos. Eso abrió la puerta para que el equipo de los Sixers consiguiera una racha de 10 puntos contra 2 y se acercaran a 10 puntos precisamente. Pero otra vez los Knicks, concentrados, sabían lo que tenían que hacer, entendieron que tenían que seguir jugando como lo estuvieron haciendo en la primera mitad y vino una racha de 22 puntos a 4. Se separaron por 28 en ese momento y al final del periodo estaban arriba por 26. Otro buen porcentaje de efectividad para los Knicks en tiros generales, 10 de 19, un 53%, aunque los triples ya no volvieron a caer en todo el partido como estuvo sucediendo en el segundo periodo. En el tercero fueron solamente 2 de 9. Pero una de las cosas importantes es que después de ese buen arranque o buen momento que tuvieron los Sixers, ya no pudieron hacer muchas cosas positivas y de hecho terminaron el cuarto con apenas un 38% de efectividad, 8 de 21 y 2 de 10 en triples. Y una vez más, las asistencias. De las 10 canastas que tuvieron los Knicks, 8 vinieron precedidas de una asistencia. Entonces, si vemos el patrón, en el primer periodo, en el segundo y en el tercero, solamente 2 canastas en cada uno de ellos no fueron con asistencia, sino fueron esfuerzo individual de alguno de los jugadores. Todo lo demás, trabajo colectivo, y esa fue prácticamente la clave. El último cuarto fue de trámite, los Knicks simplemente tenían que navegar esos últimos 12 minutos sin que permitieran ningún tipo de racha positiva larga por parte del equipo de los 76ers. No lo hicieron y los Knicks terminaron ganando cómodamente ese partido en un duelo que terminaron con un porcentaje de efectividad del 50, 40 de 79, mientras que tuvieron un porcentaje del 35% en cuestión de los triples, 14 de 40. Insisto, la realidad es que el tema de los triples para los Knicks en los últimos partidos no ha sido la ideal, no han conseguido un porcentaje arriba de 45, que sería como lo más adecuado, y por momentos las rachas de triples consecutivos fallados han sido bastante largas, y eso, bueno, pues por supuesto termina afectando en muchas ocasiones. Sin embargo, en este caso no fue así, porque encontraron otra forma de ganar, que fue precisamente lo que les mencionaba, a través del juego de conjunto y de las asistencias. Fueron en total 40 canastas de los Knicks y fueron entonces 32 asistencias. Vaya partido que tuvieron, y con eso entonces consiguieron su primera, o mejor dicho, su primera victoria de la semana, pero darle un poco de respiro a la situación que estaban viviendo después de lo que pasó el domingo anterior. Y se convertía entonces en el tercer partido consecutivo en el cual dejaban a su oponente en menos de 80 puntos. Porque a pesar de la derrota en contra de los 76ers, ese duelo solamente permitieron 79 puntos. Un partido anterior habían permitido 74 al equipo del Magic. Y en este último también fueron 79 puntos de los 76ers. Entonces fueron 74 del Magic y después en partidos consecutivos solamente 79 a los 76ers. Es la primera vez
desde el 2012 que esto sucede en la NBA. 3 partidos consecutivos dejando a sus rivales en menos de 80 puntos. Y la primera vez que sucede para los Knicks desde el 2000, la temporada 2000-2001. Entonces es importante, sin lugar a dudas, lo que se estaba consiguiendo, independientemente de que está ese sentimiento amargo de que uno de esos partidos, que fue precisamente el del medio, el del domingo, fueron solamente 79 puntos, pero los Knicks no lo pudieron ganar porque solamente consiguieron 73. Pero bueno, al final del día nos hablaba de que el esfuerzo a la defensiva estaba ahí, que los Knicks estaban entendiendo que esa es otra parte esencial de lo que ellos necesitan para poder seguir este buen paso a lo largo por el resto de la temporada y por supuesto de cara a entrar ya hacia los playoffs. Otra situación importante, Josh Hart. Josh Hart consiguió su cuarto triple doble en lo que va de la temporada. Es el sexto en conseguirlo en toda la historia de los Knicks. Es decir, solamente 6 jugadores a lo largo de toda la historia de los Knicks han conseguido dentro de una temporada 4 triples dobles. Josh Hart es uno de ellos. Y ojo con esto, Josh Hart no lo consiguió en todo lo que va de la temporada. Lo ha conseguido en lo que va del año. Solamente de enero para acá han sido esos 4 triples dobles. Está jugando de manera extraordinaria. En ese partido fueron 20 puntos, 3 rebotes, 19 rebotes. Y fíjense este dato: 19 rebotes de Josh Hart. El total combinado de los titulares de los 76ers fueron 15. Josh Hart les ganó a los 5 titulares de los Sixers en rebotes. Vaya partido que tuvo. Además de eso agregó 10 asistencias, con lo cual se completó el triple doble y terminó con un plus minus de 32. Extraordinario lo que consiguió sin lugar a dudas Josh Hart. Y es aparte de eso, ahí va otro dato, es uno de 4 jugadores con más de 100 rebotes y también más de 50 asistencias desde la pausa por el juego de estrellas en toda la NBA. ¿Quieren saber quiénes son los otros? Nikola Jokic, Domantas Sabonis y Luka Doncic. Estamos hablando de jugadores élite de la NBA. Luka, uno de los mejores en toda la liga. Tenemos a Sabonis, uno de los mejores en su posición, prácticamente imparable, y de él voy a hablar un poco más adelante. Y por supuesto Nikola Jokic, el mejor jugador de la NBA, sin lugar a dudas. La compañía en la cual se metió ahí Josh Hart verdaderamente es impresionante. Con respecto a lo de OG Anunoby, terminó el partido con 14 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 1 robo, y su plus minus también fue bastante bueno, fue de más 28. Extraordinario regreso por parte de OG Anunoby, y con él entonces en ese momento los Knicks se ponían con un récord de 13 ganados, solamente 2 perdidos. Ha jugado, fíjense, este dato, como siempre tengo que mencionar, esto es tomado del buen Tommy Beer, que siempre nos está llenando de información numérica, y son 528 minutos los que OG Anunoby ha jugado con el uniforme de los Knicks, y su plus minus de manera global es de más 282. Una verdadera locura, de verdad, lo que está haciendo OG Anunoby y el impacto que tiene para este equipo de los Knicks. Y se notó desde ese primer partido. Es la mayor cantidad, fíjense también este dato, es la mayor cantidad de plus minus en la historia de la NBA en un periodo justamente de 15 partidos. Ahí está uno de los motivos por los cuales yo les decía, OG Anunoby es la pieza clave que le está haciendo falta a los Knicks en ese momento que tuvieron esa mala racha después de un mes de enero verdaderamente extraordinario. Febrero se sufrió mucho, marzo también se complicó el inicio, y ahora ya con él las cosas parece que van a estar
mucho, pero mucho mejor. Jalen Brunson terminó con 20 puntos, 9 asistencias, 4 rebotes. Donte DiVincenzo 16 puntos, 4 asistencias y 4 triples. Mientras que Precious Achiuwa, a pesar del regreso de OG Anunoby, terminó con 13 puntos, 8 rebotes, 2 bloqueos y 1 asistencia. Así fueron lo más importante que pudimos destacar de ese duelo que, como les decía, era clave para los Knicks ganarlo, por tratar de borrar un poco lo que había sucedido la semana anterior. La presencia de OG Anunoby también fue clave. Y también verlo en un buen ritmo, no solo la parte defensiva, sino que también a la ofensiva se le notó bastante agresivo, y ese fue uno de los factores también importantes a lo largo de este duelo. Venía entonces el inicio de la gira por el oeste. El jueves los Knicks se iban a enfrentar al equipo de los Blazers, un equipo de los Blazers que tenía como bajas ya confirmadas desde un día antes a Jeremy Grant y a Malcolm Brogdon. Pero aparecía también como cuestionable para ese día Anthony Simons. Sin lugar a dudas, su mejor jugador esta temporada. Y al final, minutos antes del partido, se confirmó que Simons no iba a estar disponible. Por lo tanto, era otro de estos duelos en los cuales los Knicks entraban como amplios favoritos, y venía entonces una vez más la duda. Vamos a ver otra vez a esos Knicks como los que se enfrentaron el domingo anterior a los Sixers, un martes previo a los Hawks, como los que vimos en contra de Memphis en un par de ocasiones, incluso en contra de los Pistons, que estuvieron también a punto de ganarles. O íbamos a ver verdaderamente a unos Knicks ya concentrados, enfilados hacia el cierre de la temporada, sabiendo lo que tenían que hacer, aprovechando el regreso de OG Anunoby y siendo un equipo que diera un golpe sobre la mesa y por fin pudiera ganarle cómodamente a un equipo que en teoría era mucho más débil que ellos. Y afortunadamente los Knicks lo hicieron bien. A pesar de que no tuvieron un buen arranque, fue bastante errático. Pero lograron poco a poco empezarse a separar del equipo de los Blazers. Encontraron una racha que fue de 10 puntos contra 0 y ahí se fueron al frente por 7 puntos. Pero después vino una muy buena respuesta de los Blazers y ahí era donde las cosas empezaban otra vez a preocupar, porque la racha fue de 17 puntos contra 3 y Portland se fue al frente por 7. Pero afortunadamente los Knicks cerraron el periodo anotando los últimos 8 puntos del mismo, con lo cual estaban al frente por 1 después de los primeros 12 minutos. Un poco de respiro sí, aunque también hay que mencionar que había momentos de duda que estaban dejando cierta preocupación. A partir de eso, en el segundo periodo, el partido se mantuvo parejo durante los primeros minutos hasta que los Knicks finalmente despertaron. Consiguieron una racha de 15 puntos contra 2, se fueron arriba por 11 puntos y al medio tiempo estuvieron al frente por 14. Ahí empezaron a controlar la situación. Pero había una situación que era importante también mencionar, y es el tema de que en una jugada donde OG Anunoby intentó robar un balón, va precisamente con su brazo derecho, que es el que estaba saliendo de esta lesión, que todavía está trabajando en ella por lo que se ve. Intenta robar el balón y al momento de que estira el brazo se ve como había dolor. Incluso se escucha el grito de OG Anunoby y se toma de inmediato el codo. Se mantuvo en el juego, después fue a la banca, se vio que tenía hielo precisamente en el codo, aunque también al final de esa toma justamente, porque en cuanto lo enfocan, lo primero que vemos pues, es obviamente su cara seria y el codo lleno de vendas, y por supuesto por dentro estaba el hielo, y a partir de ahí pues había preocupación. Pero justamente hacia el final de la toma alcanzamos a ver cómo OG comienza a quitarse las vendas, lo cual nos indicaba que a lo mejor todo era solamente un tema de precaución. Y bueno, después de eso
sí regresó al partido, aunque por momentos, tengo que decirlo, yo lo veía dudoso de al momento de que iba a tirar, incluso en un par de libres creo que fue más evidente, y en un triple, en donde claramente se veía que trataba de no hacer el movimiento completo, de no estirar al 100% el brazo como para no forzar el codo, siendo muy precavido para tratar de que no resentirse de esa lesión. Ese fue un momento clave. OG regresó en la segunda mitad, jugó bien, incluso hubo una jugada en donde terminó robando el balón, tuvo una clavada incluso de espaldas. Entonces se vio bien, pero sí existía esa sensación de que quizás estaba ahora siendo más precavido de lo que fue en el partido en contra de los 76ers y también en los primeros minutos en este partido en contra de los Blazers. Afortunadamente hasta el momento las cosas van bien, todo parece indicar que no pasa absolutamente nada, pero sí dejaba esa duda no solo para el resto del partido, sino para el siguiente. Hasta ese momento, y regresando ya al tema de lo que fue específicamente el duelo, los Knicks al medio tiempo 43% de efectividad, 21 de 49 y 4 de 19 en triples. Como les decía, ha sido un tema verdaderamente bien complicado para los Knicks de los triples en las últimas semanas. No están cayendo, y también uno de los aspectos negativos es que siguen intentándolo en momentos en donde pudiera parecer que en realidad lo que tuvieran que ejecutar serían otro tipo de jugadas. Tiros de media distancia, coladas, alguna otra situación. Pero siguen intentándolo, me parece un poco de más. Creo que hay que esperar, enfriar un poco las cosas, tratar de conseguir puntos de otra manera, y cuando el partido esté más o menos controlado, entonces sí, buscar más triples y ver si empiezan a caer. Pero afortunadamente las cosas salieron bien en ese partido, porque también al medio tiempo solo tenían 14 canastas los Blazers de 39 intentos, un 36% de efectividad. Entonces también fue algo que no terminó siendo tan importante hacia el final del encuentro para los Knicks. El tema de las pérdidas, ahí fueron 6 en la primera mitad, 9 puntos en contra, pero los Knicks aprovecharon muy bien lo que hicieron en la defensiva y los errores del equipo de los Blazers, porque al medio tiempo Portland tenía 9 pérdidas y los Knicks habían cobrado 17 puntos a favor. Ese fue uno de los aspectos también importantes a lo largo de esa primera mitad. Además de que los Knicks habían ganado la batalla en los rebotes 32-24, puntos en la pintura 30 contra 10. Jalen Brunson ya tenía 21 puntos, estaba encaminado a una extraordinaria noche. Josh Hart 9 rebotes, 5 puntos. En el caso, por ejemplo, de Isaiah Hartenstein, 6 rebotes, 4 puntos. Y Deuce McBride en el segundo periodo fue clave precisamente para el momento en que los Knicks lograron controlar el partido, porque consiguió 6 puntos, 3 rebotes, un robo. Pero más allá de todo este tema estadístico, la energía que puso durante los minutos que estuvo en la duela fue verdaderamente extraordinaria, corriendo de un lado a otro, presionando a los jugadores a la defensiva, tratando de impedir que consiguieran movimientos fáciles, y eso le valió terminar en la primera mitad con el plus minus más alto de todo el partido, fueron más 19. Ya en la segunda mitad no tuvo tanta participación, pero lo que hizo justamente en ese segundo periodo fue la clave para que los Knicks tomaran el control del partido y a partir de ahí fueran encaminándose justamente hacia la victoria. Eso a pesar de que el tercer periodo otra vez lo iniciaron mal. 0 de 5 en tiros de campo, permitieron que los Blazers se pusieran a 9 puntos, pero después vino la reacción casi inmediata, 11 puntos contra 2, se volvieron a separar por 16 puntos, pasaron unos minutos en los cuales hubo intercambio de canastas y después vino otra racha positiva de los Knicks, en la cual consiguieron 10 puntos en contra de 2 y se fueron al frente por 20 puntos en ese momento. Que en algún momento de ese tercer periodo, esa ventaja llegó a ser incluso de 22, pero al final del tercer periodo estaban al frente por 17. Los Knicks, 11 de 19 en tiros de campo en ese tercer periodo, 58% de efectividad, y lo que yo les decía, entendieron que el camino de los triples no estaba funcionando, solamente intentaron 3 en ese tercer periodo.
consiguieron únicamente uno. No lo forzaron de más y eso fue uno de los aspectos clave. En el último cuarto, lo mismo que en el partido en contra de los 76ers, los Knicks necesitaban evitar alguna racha positiva. Hubo un momento que sí fue de preocupación en los primeros minutos porque los Blazers se acercaron hasta 10 puntos al principio de ese periodo, pero los Knicks reaccionaron de nueva cuenta casi de manera inmediata, se volvieron a separar por 18 a mitad del segundo periodo. Todavía vino otro intento por parte de los Blazers con una racha de 7-0, se pusieron a 11 puntos con 4 minutos por jugar, pero después vino Jalen Brunson con 5 puntos de manera consecutiva, puso a los Knicks arriba por 16 con 2 minutos y medio y con eso prácticamente sentenció el resto del partido. Los Knicks jugaron buena defensa, ejecutaron a la ofensiva y ya no hubo ninguna posibilidad para que los Blazers pudieran venir de atrás. Fue un mal periodo, hay que mencionarlo, para los Knicks porque apenas fue un 32% de efectividad, 6 de 19 en tiros de campo, 1 de 6 en triples, mientras que los Blazers 10 de 20 para un 50%, 2 de 6 en triples. Entonces, los Knicks aguantaron ese momento negativo que tuvieron y pudieron quedarse con esa victoria. A pesar de solamente 6 canastas, un aspecto importante fue que fueron en 7 ocasiones a la línea y consiguieron los 7 puntos que podían haber sacado. Y ese fue otro de los motivos por los cuales también terminaron pues frenando de cierta forma esos últimos embates que intentó el equipo de los Blazers. Los Knicks terminaron con un 44% de efectividad, 38 de 87, pero como les decía en triples, nada bien, 6 de 29 para un 20% de efectividad. Pérdidas fueron demasiadas para los Knicks, tuvieron 15 y les costaron 19 puntos en contra, pero aprovecharon las 18 que tuvieron los Blazers para conseguir 23 puntos a favor. En la pintura los Knicks la ganaron 58-34 y fue el sexto partido de la temporada para Jalen Brunson con más de 40 puntos. Terminó con 45, una cosa verdaderamente extraordinaria. Cargó la ofensiva del equipo de una manera impresionante. No puedo decir se confirma como el mejor jugador de los Knicks porque ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero nos está demostrando en este momento que es clave tener un cierre de temporada positivo, que es ese jugador al cual siempre pueden ir a buscar los Knicks para poder conseguir las victorias. Él de manera individual terminó con 14 de 30 para un 47% de efectividad, aunque solamente tuvo 2 de 10 en triples, pero 15 de 17 en tiros libres. Entonces fue un partido redondo para Jalen Brunson, guiando a los Knicks a la victoria, aunque con ese pequeño sentimiento amargo del tema de los triples. Donte DiVincenzo 12 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 2 robos. OG 12 puntos, 9 rebotes. Josh Hart 15 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 3 robos. Y por ahí también Isaiah Hartenstein 9 puntos, 9 rebotes, estuvo cerca del doble. Una noche extraordinaria, sin lugar a dudas, para los Knicks, en específico para Jalen Brunson, y lo más importante es que a pesar de esos momentos de duda que hubo, tuvieron siempre una buena reacción y lograron quedarse con la victoria. Y luego venía un partido que parecía el más complicado, y de hecho lo fue, el más complicado de toda la semana, porque se iban a enfrentar a un equipo de los Kings que estaban peleando por mantenerse dentro de posiciones de playoffs. Iba a ser un duelo importantísimo para ambos equipos. Los Knicks necesitaban separarse también en la carrera por el cuarto puesto en la conferencia del Este. Por eso para ambos iba a ser clave. Y para los Knicks todavía más, porque antes de ese partido habían sucedido 2 cosas importantes. Primero, la victoria del Magic, que los ponía muy cerca de los Knicks. Pero también la derrota del equipo de Cleveland. De tal manera que para los Knicks la victoria era tan importante porque ganando se podían poner solamente a 2 juegos de los Cavaliers, que están en el tercer lugar. Pero si perdían,
iban a caer hasta el quinto lugar. O sea, ni siquiera se iban a mantener en el cuarto, porque iban a tener el mismo récord que el Magic, pero como ellos ganaron ya la serie 3-1 en esta temporada, entonces iban a subir al cuarto puesto. Así de importante iba a ser ese partido. Y teníamos la duda porque después de lo que habíamos visto de OG, que yo les decía que sí cerró el partido y que yo lo veía un poco dudoso, los Knicks pusieron a OG Anunoby desde el viernes por la mañana como cuestionable para jugar. Y eso nos generaba la duda. Él decía, no, solo es un pequeño contacto, solo es un pequeño dolor, no pasa nada. Al final, afortunadamente, terminó jugando. Y eso fue uno de los aspectos verdaderamente importantes para el partido, para poder quedarse con la victoria. Ya no se le vio con dudas, o por lo menos yo no lo alcancé a percibir a lo largo de todo el partido. Se le vio confiado, se le vio que tenía la misma intensidad que había tenido en el partido en contra de los 76ers y al principio del partido de los Trail Blazers. Así es que eso fue algo verdaderamente importante. Pero yo les decía, este partido va a ser bien complicado porque tienen a De'Aaron Fox, un jugador extraordinario, dificilísimo de detener. También tienen, por supuesto, a Domantas Sabonis, como yo lo mencionaba previamente, uno de los jugadores más dominantes en su posición. La habilidad que tiene para tirar de media distancia es un verdadero peligro, tanto en los rebotes como en las asistencias. Regularmente está muy cerca de promediar triples dobles. Es una verdadera locura. Además de eso tienen a jugadores como Keegan Murray, como a Horter, que también detrás del arco de tres es muy peligroso, Harrison Barnes. Entonces el equipo en realidad es bastante bueno. Y los Knicks tenían que ganarle a ese gran equipo si querían mantenerse en esa cuarta posición en el este. No era nada fácil, como pueden ver. Afortunadamente, los Knicks lograron quedarse con una victoria, pero el partido fue durísimo. De principio a fin, de verdad, fue durísimo. La defensa o la doble marca que tuvieron en contra de Jalen Brunson, la defensiva asfixiante en general por parte del equipo de los Kings, muchas veces llegaban muy bien a las ayudas en el doble equipo y encajonaban a los jugadores de los Knicks en varias ocasiones, provocando pérdidas de balón. Por el otro lado, los Knicks jugando muy bien a la defensiva, tratando de bajar muchos rebotes, de ser productivos. Fue un duelo verdaderamente muy emocionante, y de esos partidos que los ves y si no eres fanático del básquetbol o de alguno de estos dos equipos, en verdad te quedas impresionado por la intensidad con la que hubo en el juego, por también el nerviosismo, la tensión que se vivió a lo largo de la mayor parte del partido. Una verdadera delicia ese juego en contra de los Kings. Y lo mejor de todo es que los Knicks lo ganaron. Como les decía, el arranque mucha intensidad, muy dinámico, pero poco efectivos. Ambos equipos comenzaron 3 de 7 en los primeros 5 minutos y ambos tenían 3 pérdidas de balón. Este partido muy en específico fue bien parejo prácticamente en todas las estadísticas y ya lo estaremos revisando. Ninguno de los dos equipos se había separado por más de 3 puntos hasta ese momento. Hubo 7 cambios de ventaja, 5 empates, hasta que los Kings encontraron la primera racha del partido, que fue de 9 puntos contra 2, se fueron al frente por 5. Fíjense, la mejor racha, y solamente se separaron por 5. Esto con 2 minutos por jugar en el periodo. Afortunadamente los Knicks anotaron los últimos 4 puntos de ese cuarto, y entonces al final del mismo estaban abajo solamente por 1 punto. El segundo cuarto, igual. Para no estar repitiendo lo mismo, reitero, el partido fue parejo de principio a fin. Vinieron otros 5 cambios de ventaja. Vino la primera racha positiva de los Knicks, 7-0. Los 7 puntos fueron de Jalen Brunson. Recuperaron la ventaja solamente por 3 puntos en ese periodo. Vinieron más cambios de ventajas, más empates. Los Knicks anotaron los últimos 5 puntos del cuarto. Y con eso, afortunadamente, al medio tiempo estaban arriba por 5 puntos. Es decir, la máxima que tuvieron los Kings fue de 5 en algún punto de ese segundo periodo. La máxima que tuvieron los Knicks fue de 5, justamente para irse al medio tiempo. 57% de efectividad de los neoyorquinos, 12 de 21 y 6 de 10 en triples.
Por el otro lado, 38% de efectividad únicamente en ese segundo periodo para los Kings. 8 de 21, 3 de 10 en triples. Y ojo con esto, Jalen Brunson tenía ya 15 puntos hasta el medio tiempo y estaba una vez más encaminado a una extraordinaria noche. Segunda mitad, primero vamos a revisar lo que sucedió en la primera. De manera global, los Knicks 50% de efectividad, 21 de 42, 7 de 19 en triples, mientras que los Kings 39% de efectividad, 16 de 41, 5 de 18 en triples. Hasta el medio tiempo, 14 cambios de ventaja, 7 empates. Como ya pudieron ver, ninguno de los dos equipos se separó por más de 5 puntos. Ambos equipos tuvieron 6 pérdidas de balón. A los Knicks le costaron 5 puntos, a los Kings le costaron 6. Todo muy parejo. Brunson 21 puntos, 9 de 12 en tiros de campo, 3 de 4 en triples. Donte 10 puntos, Hart 6 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 1 robo. Burks 6 puntos. Por el otro lado, Sabonis 18 puntos, 7 rebotes. Ya estaba teniendo también un partido extraordinario. De'Aaron Fox 11 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Malik Monk 8 puntos. Es decir, había aportación de varios jugadores importantes de cada uno de los dos equipos. Venía entonces el tercer periodo, en el cual los Knicks tuvieron un buen arranque, comandados por Jalen Brunson. 4 puntos muy rápidos. Además de que también uno de ellos vino precedido de un robo extraordinario de Jalen Brunson, y en el rompimiento consigue los puntos. Y eso forzó a un tiempo fuera del equipo de los Kings. Los Knicks estaban arriba por 9 puntos y parecía que podían empezarse a encaminar a la victoria. Sin embargo, vino un momento que fue clave. En una jugada en donde hay un rebote ofensivo por parte de Keegan Murray, al momento de que intenta ir hacia la canasta para conseguir los puntos, Josh Hart no estaba bien acomodado, estaba de hecho prácticamente de espaldas, y intenta hacer un giro en el aire para buscar bloquear el balón. Alcanza a tocar el balón, sí, pero por la posición en la cual él se encontraba, termina literalmente encimándose en Keegan Murray. El brazo, digamos que el antebrazo y el codo termina pegándole en la cabeza, y el movimiento del brazo termina haciendo que la mano, al momento posterior a que intenta manotear el balón, le pega en la cara. Se revisa la jugada porque se había marcado falta normal, se termina revisando la jugada y después de eso se determina que era una falta flagrante. Y aquí vino el primer problema de los Knicks, porque eso abrió la puerta para una racha de 9 puntos contra 1 de los Kings, que se pusieron a 1 punto únicamente. 1 punto nada más. Después de que los Knicks habían tenido la ventaja máxima, desaprovecharon ese momento del partido, porque a partir de ahí otra vez se volvió a poner todo parejo. Los Knicks perdieron la ventaja por algún momento, se fueron abajo por 2 con menos de 4 minutos por jugar, y los Knicks estaban arriba por 1 al final del periodo, después de haber estado arriba por 9. Pero en ese partido también, después de ese regreso de los Kings, hubo 4 cambios de ventaja, 6 empates. Fue un pésimo tercer periodo para los Knicks en cuestión del porcentaje, apenas un 35% de efectividad, 8 de 23 y 2 de 10 en triples. Para los Kings, 8 de 19, 42% de efectividad y 2 de 8 en triples. Pérdidas de balón, seguimos en el tema parejo, 4 por equipo, pero a los Knicks les costaron 5 puntos y a los Kings solamente 2. El cuarto periodo fue muy malo para los Knicks, el inicio, muy malo. Estaban, hay que mencionarlo, con la segunda unidad. Solamente Josh Hart de los titulares estaba dentro de la duela. Tuvieron 0 de 4 para iniciar el periodo y 4 pérdidas de balón en los primeros minutos. Y eso permitió que los Kings se fueran al frente por 4 puntos. Era un momento importante hacia el resto del partido, y los Knicks volvieron a reaccionar al igual que lo hicieron en contra de los Blazers, porque consiguieron la racha más larga de todo el partido para cualquiera de los dos equipos, 16 puntos contra 3. Se fueron al frente, pero solamente por 5, con menos de 8 minutos por jugar. En ese lapso hubo aportación importante de 3 jugadores. Bojan Bogdanovic, 7 puntos. Jalen Brunson, 5. Alec Burks, 4. ¿Sí? Alec Burks fue importante para conseguir esa racha, ese momento. Después los Knicks
Poco a poco siguieron construyendo esa ventaja y estaban arriba por 9 con 4 minutos por jugar. Pero vino otra racha del equipo de los Kings, de 9-3, se pusieron a 3 puntos, solamente 3 puntos, cuando quedaban por ahí de 4 minutos en el partido. Y de ahí, una sequía espantosa para los dos equipos que pasaron prácticamente 2 minutos sin conseguir un solo punto. Un solo punto. Estábamos entonces entrando al último minuto de juego y los Knicks tenían solamente una ventaja de 3 puntos. Cuando vino una jugada verdaderamente extraordinaria, brillante por parte de Jalen Brunson, en la cual estaba siendo defendido por Ellis. Marca 1-1. Abrieron la formación los Knicks, le dejaron la cancha libre. Primero, Jalen Brunson hace un movimiento con su brazo izquierdo, señalando a Isaiah Hartenstein que fuera hacia la izquierda. Y después vuelve a hacer ese movimiento como si le estuviera indicando que le hiciera una pantalla. En ese momento, Ellis voltea por un instante, verdaderamente solo fue un instante la mirada hacia su lado derecho para ver si en efecto venía la pantalla. Y en el momento en el que él volteó, Jalen Brunson arrancó por el lado derecho, o por el lado izquierdo en este caso de Ellis, se metió a la pintura y con una flotadora consiguió la canasta. Brillante, brillante lo que hizo Jalen Brunson. Con eso los Knicks se separaron por 5, después jugaron una gran defensiva, le cometieron falta a Jalen Brunson, fue a la línea, consiguió los 2 libres, los Knicks se separaron por 7 puntos con 15 segundos, vino un tiro desesperado por parte de los Kings y se acabó el partido. Los Knicks sacaron una extraordinaria victoria y esa jugada fue la cereza en el pastel de una actuación brillante de los Knicks y de Jalen Brunson. Porque podemos decir el partido complicado, sí, pero justamente por eso, porque sabíamos lo difícil que iba a ser, esta victoria fue enorme. Como visitantes, con un equipo tan poderoso y sacándolo a pesar de los momentos de debilidad. Gran partido de los Knicks, tuvieron un pésimo cuarto periodo, eso fue un hecho. 8 de 21 para un 38%, pero peor fue lo de los Kings, 6 de 26 para un 23%. Y mucho de eso tuvo que ver con la gran defensiva de los Knicks. Ojo con la gran defensiva de los Knicks, que no permitieron un solo punto a Domantas Sabonis en el último cuarto. Un solo punto no pudo conseguir. Y en la segunda mitad solo fueron 3. Gran partido a la defensiva en esa segunda mitad para los Knicks en contra de Domantas Sabonis. De tal manera que entonces los Knicks consiguieron su quinto partido de manera consecutiva permitiendo menos de 100 puntos. Es la primera vez que sucede en la NBA desde el 2015. Fueron 43% de efectividad, 37 de 86 y 11 de 39 en triples. Nada que destacar en realidad porque el partido en realidad fue muy parejo. Y eso también impidió un buen funcionamiento a la ofensiva. Porque como les decía, la defensa de presión que puso el equipo de los Kings fue extraordinaria. Terminaron con 20 cambios de ventaja, 3 empates, puntos desde la banca 23 cada uno, pérdidas de balón. Fueron 13 para los Knicks, 12 para los Kings. Realmente muy similar. Porque aparte, a pesar de que los Knicks perdieron una vez el balón, a ambos equipos les costaron 13 puntos en contra esas pérdidas totales. Así o más parejo este partido. Jalen Brunson terminó con 42 puntos, 4 rebotes, 4 robos. Es el segundo partido consecutivo con más de 40 puntos. Y es el primer jugador de los Knicks. O mejor dicho, es en este caso el cuarto jugador de los Knicks en conseguir partidos consecutivos con 40 o más puntos en toda la historia. Y la compañía que tiene es Bernard King, Patrick Ewing y Carmelo Anthony. Son los únicos 4 jugadores en la historia del equipo de la Gran Manzana en conseguir 40 o más puntos en noches consecutivas. Lo que está haciendo Jalen Brunson verdaderamente extraordinario.
Dante DiVincenzo 15 puntos, Alec Burks 12, Josh Hart 9 puntos 13 rebotes, Bojan Bogdanovic 9 puntos 5 rebotes, Isaiah Hartenstein 7 puntos 14 rebotes, 4 bloqueos, 3 asistencias, 1 robo, y como les decía, la defensa que le jugó a Domantas Sabonis valió la victoria para los Knicks. Y no solo él, OG Anunoby también. En esta ocasión no lo mencionamos tanto en el tema de las estadísticas, pero lo que jugó a la defensiva, presionando tanto a Domantas como a Harrison Barnes y también en las otras ayudas, extraordinario. Esa combinación entre Isaiah Hartenstein y OG Anunoby fue clave para la victoria de los Knicks. Y de esa manera entonces terminaron una semana que necesitaban forzosamente que fuera buena, con 3 victorias y 0 derrotas. Semana perfecta para el equipo de la Gran Manzana. Y con esto vamos ahora a revisar cómo queda la situación de los standings en la Conferencia del Este. A los Knicks les quedan 15 juegos solamente para terminar la temporada. Y aquí va la situación. Nos vamos a olvidar del primer lugar porque los Celtics ya están muy arriba y de hecho ellos ya aseguraron playoffs. Pensar en alcanzarlos es algo realmente ya que no está realmente dentro de las posibilidades. El número 2 son los Bucks de Milwaukee, que han tenido un muy buen repunte en las últimas semanas después del cambio de coach que les costó tanto trabajo empezar a encontrar su ritmo. Parece que finalmente ya están mejorando y están en este momento entonces en la segunda posición en la Conferencia del Este. El número 3 son los Cavs, un juego y medio abajo del equipo de Milwaukee. El 4 son los Knicks, 3 juegos y medio abajo de Milwaukee. Pero olvidémonos de los Bucks en este momento. Pensemos en los Cavs, porque como yo les decía, los Knicks ahora con esa victoria se pusieron solamente a 2 juegos. Y también hay que mencionar una situación que está pasando Cleveland, una lesión de Donovan Mitchell. No sabemos qué tan grave sea, no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera. Probablemente pueda jugar con una de esas este tipo de máscaras que utilizan muchos jugadores cuando tienen lesiones en la cara. Probablemente pueda jugar, no lo sé, pero si no puede estar Donovan Mitchell, este es un factor que puede afectarles bastante, y por supuesto del lado de los Knicks pueden ellos quizá aprovechar esa situación si es que siguen ganando. Insisto, están solamente a 2 juegos de distancia. Pero el Magic ayer también jugó y ganó. Por lo tanto, otra vez está solamente a medio juego de los Knicks. Y ya en las siguientes posiciones vienen los Pacers, también el Heat y los 76ers. Pero ellos ya, los Pacers a 2 juegos y medio de los Knicks. Y el caso de del Heat y de los 76ers están a 3 juegos de los Knicks. Pero aquí tenemos que enfocarnos en esta situación en específico. Los Knicks necesitan ir a buscar ese tercer lugar. Y todo parece indicar que las cosas se están acomodando para que así sea, si es que pueden mantener este ritmo, y necesitarían por supuesto por lo menos un par de descalabros del equipo de Cleveland para poderlos superar. Si logran hacer eso, sería ideal terminar en tercer lugar. ¿Por qué? Porque en dado caso de que todo fluya como la teoría lo indica, los Knicks estarían enfrentando a los Celtics en la segunda ronda. Y si bien es un rival al que tenemos que ganarle, y si se aspira a ser campeones se necesita ir a Boston y ganar esa serie a 7 juegos, sí. Pero también una realidad es que lo mejor sería enfrentar a los Celtics en una final de conferencia y no en una semifinal. Porque aparte de todo, una serie adicional ahí en medio permite que los jugadores que vienen de lesiones tomen mejor ritmo y que puedan acoplarse mejor al equipo en su nueva faceta. Eso sería lo ideal. Porque si no, si los Knicks quedan en cuarto lugar y todo pasa como la lógica lo indica, sería entonces en las semifinales donde se estarían enfrentando a los Celtics, y sería un duelo muy complicado. Recordemos que la temporada pasada los Knicks también llegaron a esa instancia y terminaron perdiendo en 6 juegos en contra del Heat. Entonces
Es por eso la importancia de que el cierre de los Knicks sea lo más perfecto posible. Hay partidos complicados. Hay partidos en los que incluso la derrota podríamos mencionarla como presupuestada. Uno de ellos quizá el de esta semana en contra del equipo de los Nuggets, de los cuales ya estaré hablando en unos minutos más. Pero fuera de todo eso, los Knicks necesitan forzosamente ganar el resto de sus partidos para tratar de aspirar a esa tercera posición. Ya la segunda sería, me parece, un poco más complicada, aunque todavía está al alcance. Pero el tercer lugar es suficiente, por lo menos para esta posibilidad de no enfrentar en segunda ronda a los Celtics. Y por supuesto también ya después ver lo que suceda. Los Knicks necesitan por lo menos la cuarta, ya en caso de que no lleguen a la tercera, por lo menos la cuarta para que la primera serie de playoffs ellos tengan la ventaja de la localía. Y ya después en la segunda, ya cualquier otra cosa puede suceder. La única forma de que ellos volvieran a recibir en casa quedando en cuarta sería que alguno de los tres de arriba, o por lo menos un par de los de arriba, perdieran, lo cual se ve complicado. Pero bueno, eso ya es especular muchas cosas. Hoy los Knicks tienen el control de su destino en sus manos. Ellos tienen, o sea, si ganan el resto de sus partidos, por lo menos aseguran ese cuarto lugar, que es importante. Y ya después lo que suceda con el resto de los equipos ya determinará si es que pueden ascender o no en posiciones. Pero no pueden perder ya muchos partidos. Es muy probable que veamos derrotas, eso es un hecho. Pero tienen que tratar de hacer que esa situación sea la menor posible. Es el momento clave y dependiendo de la posición en la que queden, va a determinar mucho del futuro de los Knicks en los playoffs. Y por supuesto todo eso ya lo estaré platicando yo posteriormente para que ustedes estén al día de toda esa situación. Continuando ya hacia el final de este podcast, vamos a revisar qué es lo que aprendimos esta semana, que fue, insisto, muy buena para los Knicks. Y lo primero es que hay que destacar que llegaron a 40 triunfos. Con la victoria del sábado pasado en contra de los Kings, los Knicks llegaron a 40 triunfos esta temporada y entonces se convirtió en la segunda temporada de manera consecutiva en que consiguen al menos 40 triunfos. Y esto es importante porque es algo que no sucedía para los de la Gran Manzana desde las temporadas 99-2000 y 2000-2001. Son muchísimos años en los cuales los Knicks no conseguían al menos 40 triunfos de manera consecutiva. Esto es algo verdaderamente importante porque el momento del equipo es el mejor, como lo pueden ver, en décadas. Sin lugar a dudas, las expectativas, no solamente de los fans, sino también la confianza que hay en los jugadores, incluso la misma prensa está poniendo mucha confianza en los Knicks y lo hacen por una razón válida, que es el mejor equipo que se ha tenido en mucho tiempo. Así es que muy bien por los Knicks, muy bien por Tom Thibodeau, que ha encontrado la forma, aunque hay ciertos detalles que no nos gustan. Por ejemplo, cómo maneja a veces a los jugadores titulares cuando en los minutos finales de los partidos, cómo se aferra en algunas ocasiones a ciertos jugadores, que bueno, ya recientemente no ha sucedido, pero lo vimos por ejemplo hace algunas temporadas con Elfrid Payton, lo vimos también o lo hemos visto también en muchas ocasiones con el mismo Julius Randle, que no está jugando bien y de todas maneras lo sigue dejando. Hay detalles, pero de manera global tenemos que agradecer a Tom Thibodeau por lo que ha hecho en estos últimos años con los Knicks. 3 temporadas ganadoras de 4, ha llegado o se perfila para hacer también 3 playoffs en los últimos 4 años. Ya el año pasado llegó hasta semifinales de conferencia. Entonces, en términos generales, no podemos quejarnos. Podríamos pedir quizá algún otro entrenador que hiciera las cosas diferente y nos diera ese paso adicional. Nada es una garantía, porque hoy lo que existe con este equipo, y lo voy a platicar también en unos momentos, es importante. Pero bueno, de entrada, 40 triunfos por segunda temporada consecutiva. La defensa ha regresado, está de vuelta. Como yo les mencionaba, son 5 partidos ya consecutivos en los cuales los Knicks han jugado defensa extraordinaria
deteniendo a sus rivales en menos de 100 puntos en cada uno de esos partidos. Y por supuesto también lo que mencionaba, que fueron 3 de manera consecutiva en que fueron menos de 80. Además de eso, son estos 5 partidos el menor porcentaje de efectividad permitido al rival, solamente 41%. Y en triples, solamente el 34%. Verdaderamente están repuntando en el ámbito defensivo en el momento clave. Son solo 5 partidos y tienen que mantenerlo por los otros 15 que les quedan y todavía los playoffs. Pero esto nos habla de que están otra vez encontrando ese buen funcionamiento a la defensiva que puede llevarlos hacia un nivel mucho más lejano. Ya veremos si es que eso sucede, pero la defensiva está jugando verdaderamente extraordinario. Y no solo con Isaiah Hartenstein y con OG Anunoby y Josh Hart, también Donte DiVincenzo, su energía, tiene muchos robos, también el mismo Jalen Brunson, por supuesto presionando a la defensiva, sacando faltas ofensivas, robando también algunos balones, Precious Achiuwa protegiendo la pintura. La verdad es que en términos generales los Knicks otra vez se están convirtiendo en un extraordinario equipo defensivo y esa es una de las claves para que puedan pelearle a cualquier equipo en la NBA de aquí en adelante. Lo que yo les decía de OG Anunoby era la pieza que le faltaba. Yo se los mencionaba en reportes postpartidos, se los mencionaba también en los podcasts anteriores. Él es el jugador clave a la defensiva para los Knicks, porque todos decían, bueno, es que falta Mitchell Robinson, es que falta Julius Randle. Sí, pero esos jugadores no hacen la diferencia que los Knicks necesitan con el estilo de juego que tienen en este momento y con lo que otros jugadores están aportando a la ofensiva, y el esfuerzo de la defensiva era muy buena por parte de los Knicks, aunque a veces los resultados no salían. Les faltaba ese toque adicional, ese jugador que pusiera la presión en el jugador clave del equipo rival. Y ese era OG Anunoby. Ya lo vimos en 3 partidos. 3-0 desde su regreso. 15-2 los Knicks con él sobre la duela. En estos 3 partidos tuvo un promedio de más 15 en plus minus. Y los Knicks en esos mismos 3 partidos superaron a los equipos rivales en la misma estadística de plus minus por 15.3. Solo para que se den una idea. Obviamente es un juego de conjunto y toda esta situación, pero ese paralelismo que hay entre el plus minus de OG Anunoby y el de los Knicks es claramente la evidencia de por qué es importantísimo. Y como les decía, en el juego en contra de los Kings no lo vimos en las estadísticas, no destacó con tantos rebotes, tantos puntos. Sin embargo, el trabajo a la defensiva, cortando las líneas de pase, forzando los pases también cuando tenía el jugador que estaba cubriendo, cuando tenía el balón, los tiros incómodos, todo ese tipo de cosas que no van a las estadísticas, lo está poniendo OG Anunoby. Y eso es verdaderamente clave. Es, de hecho, la parte más importante de todo esto. Lo que no va a las estadísticas, pero que impacta directamente en el juego, en el resultado del partido. Eso es el valor que tiene OG. Una de las mejores contrataciones para los Knicks en los últimos años. Y mencionar también, porque todos hablamos del trade de OG y todo, lo de Precious Achiuwa también este año está siendo extraordinario. Entonces, si sumamos un par de temporadas para acá, los Knicks, Jalen Brunson, extraordinaria contratación. A Isaiah Hartenstein, que también llegó, que todos decían, bueno, pues es que vamos a ver qué puede aportar. Está teniendo un año extraordinario. Luego Josh Hart en el canje de la temporada pasada. Luego Donte DiVincenzo en el off-season. Y ahora con el canje, OG Anunoby y Precious Achiuwa. Y falta ver cómo funciona verdaderamente este último canje de Bojan Bogdanovic y de Alec Burks. Que de Alec Burks la verdad es que a mí me está dejando unas sensaciones no tan positivas. No estoy viendo al mismo Alec Burks que vimos en su paso anterior con los Knicks. Creo que le está faltando, no sé, algo, energía, no sé. Todavía no logra enchufar con este equipo. Vamos a ver si cuando
ya se establezca la rotación final, cuando regresen los lesionados, puede aportar un poco más. Lo hizo bien en el juego de los Kings por ciertos momentos, pero todavía no es suficiente. Por lo menos no de lo que se esperaba. Y Bojan, si bien sabemos que su juego a la defensiva no es tan bueno, necesitamos que aporte más a la ofensiva. Pero en general los Knicks estos últimos 2 años han tenido canjes muy positivos que han impactado precisamente en el futuro de esta franquicia y vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Pero lo de OG es sin lugar a dudas a destacarse. Por supuesto también lo de Jalen Brunson con esos partidos consecutivos con más de 40, pero en realidad está cargando con el equipo a la ofensiva, está siendo ese jugador importante, consigue los puntos en los momentos más complicados. Cuando hay un momento en el cual las cosas están mal y necesitan los Knicks un jugador que tenga el carácter y la efectividad para conseguir los puntos, ahí está Jalen Brunson. Es el All-Star de este equipo, es el MVP, es el mejor de todos los Knicks y es hablar de grandes jugadores que ponen un esfuerzo adicional siempre en la duela. Pero sin lugar a dudas, Jalen Brunson es el mejor de todos. Y es por eso que también, desde mi perspectiva, y ya muchos comentaristas también lo mencionan, debe estar considerado para candidato al MVP de la NBA. Será muy complicado que se enfrente o que le pueda ganar a otros jugadores, como es Nikola Jokic, por ejemplo, pero la realidad es que el impacto de Jalen Brunson con los Knicks no tiene en verdad comparación. Vamos a ver qué sucede. Con que lo mencionen dentro de los candidatos me parece que es suficiente, porque hay otros jugadores también importantes, pero Jalen Brunson sin lugar a dudas es el alma de este equipo de los Knicks. Y otro aspecto también bien importante que me parece que no es de menospreciar, tiene un valor muy pero muy elevado, es el hecho del ambiente que se ve en este equipo. Y es algo que no lo podemos negar. Lo vemos sobre la duela, lo vemos con las reacciones, lo vemos en diferentes incluso comentarios. El equipo, con lo que hoy tiene sobre la duela, el ambiente es extraordinario. Hay una conjunción, hay una, no sé si llamarlo química, no sé si llamarlo amistad, pero al final lo que vemos es que este equipo de los Knicks se ve feliz. Hay armonía, creo que esa es la palabra clave que estaba buscando. Hay armonía en este equipo, con los jugadores que están en la duela, los que están en la banca, y lo podemos ver, y esto se percibe precisamente desde una relación muy importante que hay en el equipo. Sabemos que todos les llamamos los Nova Boys y los Knicks de Villanova, o los Villanova Knicks, o porque está Donte DiVincenzo, porque está Josh Hart, porque está Julius Randle, Jalen Brunson. Pero, en verdad, esa relación ha llevado a este equipo mucho más allá de lo que podíamos haber esperado. De entrada sabíamos la emoción que tuvo Jalen Brunson el año pasado, cuando estaba, de hecho, en Villanova, cuando estaban retirando su número, y recibe el mensaje, la notificación de que Josh Hart iba a jugar con los Knicks. Su emoción fue verdaderamente extraordinaria. Nos quedó claro que su alegría era enorme por recuperar o por volver a jugar con uno de sus compañeros. Después, también hace algunas semanas, ellos dos iniciaron su podcast, The Roommates, que si no lo han escuchado pueden ir a todas las plataformas de podcast también para escucharlo, verlo en YouTube. Es algo que de verdad es ahí, más allá de todo lo que por supuesto nos comparten, aprendemos de cada uno de ellos, de su historia, los entrevistados que llevan y todo esto, podemos ver la extraordinaria química que hay entre ellos dos. Y me parece que eso está siendo un factor importante para que el resto de los jugadores se unan a ese mismo ambiente y el equipo está teniendo, repito, esta extraordinaria armonía. Y Josh Hart tiene mucho que ver en eso. O sea, es por supuesto ese dúo. Pero Josh Hart tiene esa manera de ser, ese carácter que hace que las cosas sean diferentes. Y es por eso también que más allá de lo que podemos, o que yo he mencionado, que me encanta de Josh Hart, su energía en la duela, que no deja de pelear los rebotes, que se está metiendo en el tema de las estadísticas y que es uno de los grandes líderes de este equipo,
su carácter y su manera de expresarse, sus comentarios, sus momentos hasta chuscos que llega a tener. Podemos ver un par de ocasiones esta temporada en donde buscaba encontrar a alguno de sus compañeros y el balón terminaba en las gradas. Hasta esos momentos empiezan a ser como un factor importante que hace que el equipo pueda tener esas bromas y hacer que por supuesto que no se enojen, sino que lo tomen con mucho humor, tanto de los que se burlan como del que se burlan. Entonces todo eso está siendo importante. Y esta semana en específico pudimos ver en el partido en contra de los 76ers, donde estuvo a punto de conseguir 20 rebotes y también 20 puntos en ese triple doble que tuvo, en donde le preguntaban que por qué no se había quedado más en el partido hacia el final para poder conseguir ese rebote que le hizo falta, para tener 20 y 20 y conseguir un récord histórico y muchas cosas. Y entonces él decía que bueno, que muchos hablaban del manejo del tiempo y que había jugado más de 40 minutos, muchos partidos de manera consecutiva y todo esto, y que entonces Tom Thibodeau había decidido sacarlo, ¿no? Entonces en la entrevista que le estaban haciendo, él menciona justo esto, ¿no? Que Tom Thibodeau lo había, digamos, de cierta forma llevado por más de 40 minutos durante muchos partidos, pero que en ese específico, cuando le faltaba un solo rebote para llegar a 20 y 20, decidió sacarlo. Entonces, entre broma y broma, terminó diciendo, pues es que así es con Tom Thibodeau, así hace a veces él las cosas, a veces es muy raro. Y luego dice, muchas gracias, Tomás Thibodeau. Así, no Tom Thibodeau, no el coach, Tomás Thibodeau. Y esto nos habla un poco justo de esa buena relación que hay, porque incluso antes de, o más bien cuando lo saca, podemos ver cómo Josh Hart pasa junto a Tom Thibodeau, se quedan unos instantes platicando, vemos incluso a Thibodeau sonreír, algo que no es muy común, que ya se está viendo más, pero no es tampoco tan común. Y entonces eso nos habla de cómo esa química existe, y también no solo entre los jugadores, sino que va más allá con los entrenadores. Entonces el hecho de que lo haya mencionado así como Tomás Thibodeau nos habla de todo lo que hay bien en este equipo. Después, para el partido en contra de los Trail Blazers, partido extraordinario de 45 puntos de Jalen Brunson. Y en la entrevista post partido en el vestidor le preguntaban a Josh Hart qué pensaba de ese extraordinario partido de Jalen Brunson. Y decía, bueno, es que este partido él pudo haber terminado con 65 puntos. Pero, y recuerden lo que les dije, fue un pésimo partido en cuestión de los triples para Jalen Brunson. Entonces, Josh Hart dijo, pudo haber terminado con 65 puntos si no hubiera fallado tantos triples, porque estaba solo. Y de hecho, por su culpa, tuve menos asistencias. Eso nos habla claramente de cómo puede existir esta molestia, o más bien molestar a ese compañero con el cual te llevas súper bien. Y por supuesto que lo tomó muy cómico Jalen Brunson, y después se lo regresó de cierta forma en el partido en contra del equipo de los Kings el sábado pasado, porque recuerden que les platiqué de esa jugada donde le marcan la falta flagrante, porque no fue malintencionado, sin embargo no estaba en buena posición, y eso llevó a que pues terminara dándole un golpe excesivo a Keegan Murray. Cuando se estaba revisando la jugada por los oficiales para determinar justamente que iba a ser falta flagrante, los toman en las cámaras del estadio, porque el partido estaba en pausa, y de esos momentos en los cuales ponen en las pantallas gigantes, ya sea a lo que está en el espectáculo en ese momento, en el tiempo fuera, o algunos jugadores, enfocaron específicamente a Josh Hart y a Jalen Brunson. Entonces, mientras ya se había visto la repetición, y llegó un momento en el cual, con la toma, con ellos en la pantalla gigante del estadio, Jalen Brunson señala a Josh Hart, que lo tenía a su lado izquierdo, señala a Josh Hart, hace
la seña del pulgar hacia abajo y también hace el gesto así de boo, diciéndole a la gente que abucheen a Josh Hart por la falta que le metió a Keegan Murray. Y obviamente la cara de Josh Hart simplemente ahí entre risa, pena quizá un poco, moviendo la cabeza así como diciendo no puede ser que me estés haciendo esto. Pero nos habla claramente del momento que viven estos Knicks. Y me parece que eso es algo bien importante. La química, la armonía que hay en este equipo es clave para lo que se pueda conseguir de aquí al resto de la temporada. Y eso es algo que no te lo dan algunos jugadores élites en toda la NBA. No vemos ese mismo nivel de armonía entre jugadores que después eso te lleva por supuesto a resultados en la cancha por la confianza que hay. Esto hace muchísimo tiempo que no se veía. Y es verdad, la verdad es que ahorita que estoy diciendo hace mucho tiempo que no se veía, la verdad es que yo no recuerdo una relación tan cercana y que fuera de tanto impacto después hacia la duela con los Knicks. Algo verdaderamente extraordinario. Y es clave para lo que hemos o podemos ver de aquí al resto de la temporada. Bien, pasemos ya para ir cerrando el podcast de hoy al tema de los lesionados. Y estamos teniendo una noticia de último minuto mientras estoy grabando este podcast. Y la noticia de último minuto no es agradable. OG Anunoby aparece como fuera para el partido de hoy en contra del equipo de los Warriors. ¿Por qué? Por un tema, los Knicks lo están manejando como injury management. Algo así como, digamos, ¿cómo podríamos interpretar esto? Es como una revisión de la lesión para tratamiento de la lesión. No están diciendo que haya empeorado, no están diciendo que sea una nueva, sino como para una reevaluación, como para ver tal vez qué tanto fue la carga en estos últimos 3 partidos y ver si necesitan un poco más de terapia o qué se necesita hacer. Es una situación rara porque en otras ocasiones pues, podrían decir como molestias en el codo o un golpe en el codo, pero lo manejan así literalmente como injury management. Y es una situación muy rara, pero bueno, el tema es que los periodistas que están allá en Nueva York han preguntado y todo esto y les dicen no, o sea, no es una nueva lesión, simplemente estamos viendo cómo está evolucionando la anterior, pero para hoy está fuera. Yo les decía, esa lesión a mí no me dejaba completamente seguro y por algo lo habían puesto como cuestionable para el partido en contra de los Kings. Finalmente hoy toman la decisión de que no juegue en otro partido bien importante y pues vamos a ver cómo va evolucionando esto. Ya les estaré trayendo la información más adelante en cuanto tengamos un poco más de datos específicos. Ojalá y pueda estar para el partido del jueves. Uno de los aspectos importantes es justamente que hay 3 días de diferencia entre el partido en contra de los Warriors y el partido en contra de los Nuggets. Así es que estén al pendiente de lo que pueda suceder. Ya se los estaré yo platicando posteriormente a través de todas nuestras redes sociales o en los partidos, en los reportes post partido o en el próximo podcast. Esperemos, insisto, que en efecto solo sea algo de una revisión de cómo va esa lesión y que no haya tenido ninguna recaída en estos últimos 3 partidos y que entonces pueda estar de vuelta para el siguiente. En el caso de lo de Julius Randle, no hay novedades de Julius Randle, lo cual puede indicar que el proceso no va bien, que no ha avanzado o que incluso hubo un retroceso en la rehabilitación. Eso pues nos deja muchas dudas porque parecía que iba a ser el primero en regresar, lo habíamos visto en los calentamientos previos a los partidos. Todo indicaba, todas las señales indicaban que Julius Randle estaba próximo a regresar y ahora parece que no hay una fecha en específico. Él hace unos días publicó un video en el cual estaba jugando tenis, por supuesto utilizando su brazo izquierdo, que es donde tiene la molestia, y parecía que la movilidad estaba bien, que no había mayor inconveniente, pero al final no hay noticias con respecto a él. Lo más probable es que entonces
estén esperando a las últimas tal vez 2-3 semanas de la temporada para que regrese y pueda recuperar un poco de ritmo. Pero sí queda la inquietud de qué está pasando, porque ya es demasiado tiempo con esa lesión y que se había visto buena mejoría y después nada de información. Entonces vamos a ver qué sucede con eso, pero la cosa está rara. De verdad hay una situación rara y tenemos que esperar a ver qué sucede. Y en el caso de Mitchell Robinson, bueno, la verdad es que no hay noticias más que lo de la semana pasada, que él mismo pidió a Tom Thibodeau que les dijera a los periodistas y a todos, obviamente a los fans, que estaba bien, que estaba mejorando. Pero con él no hay tanto problema, porque en realidad sabíamos que él iba a regresar sí dentro de temporada regular todavía, o por lo menos así estaba calendarizado, pero ya hacia las últimas semanas. Entonces con él parece que todo está bien, no hay ninguna noticia tampoco de que haya retroceso. El que todavía no esté en la duela nos sorprende. Esperemos que esté tal vez en unas 2 o 3 semanas recuperando ya minutos en la duela y que pueda tomar su ritmo. Con él las cosas van bien. Entonces hasta aquí este tema de los lesionados. Lo más importante de todo esto es ver qué va a suceder con OG Anunoby, que insisto, esperemos que no sea nada grave, porque ya vimos el impacto que tiene. Y entonces ahora cambia completamente el panorama para lo que viene esta semana. De entrada, primero para el juego de hoy, que los Knicks se enfrentan a los Warriors. Un equipo de los Warriors que no solo les ganaron, sino les ganaron cómodamente. Dominaron el partido prácticamente de principio a fin, y eso que fue en el Madison Square Garden. Estuvieron la mayor parte del tiempo al frente por doble dígito. En ese partido Curry estuvo imparable, y más en específico en los minutos finales, que los Knicks fue cuando tuvieron quizá una posibilidad de acercarse a una victoria. Estuvieron a 4 puntos en el último periodo, en los últimos minutos, y después lo de Curry verdaderamente impresionante. Triple tras triple, acabó con todas las posibilidades de los Knicks y se terminaron llevando la victoria. Ahora, Curry se lesionó hace unos días del tobillo y yo lo venía mencionando. No sabíamos cuánto tiempo iba a estar fuera, parecía una lesión grave. No fue tanto, se ausentó 4 juegos, y de esos 4 juegos que no estuvo, los Warriors perdieron 3. 3 de esos 4 en los cuales no estuvo Stephen Curry por su lesión en el tobillo, los perdieron. Pero regresó apenas el sábado pasado, en contra del equipo de los Lakers. Un equipo de los Lakers que está peleando por puestos de playoffs, y Stephen Curry fue clave para una victoria importantísima de los Warriors allá en Los Ángeles. Tuvo 31 puntos. Entonces podríamos decir, bueno, pero viene regresando de una lesión, ¿qué tan bien puede jugar? Bueno, pues ahí está la muestra. En el primer partido después de su regreso, 31 puntos de Stephen Curry. Va a ser un duelo bien complicado para los Knicks. Si no, Anunoby lo va a hacer todavía más, pero vamos a ver qué se puede hacer, porque están jugando bien. Hay un momento importante a la ofensiva. Jalen Brunson está siendo un jugador también imparable. Entonces vamos a ver si es que este equipo de los Knicks tiene la capacidad y puede resistir esta ofensiva tan importante que tienen los Warriors para quedarse con una victoria. Ya necesitaremos, bueno, ya lo estaremos evaluando, mejor dicho, más adelante, porque sí es un tema importante que necesitamos. Los Knicks, como yo les decía, es que necesitan la victoria. Y con OG Anunoby en la duela, la verdad es que era probable. Ahora las cosas se complican bastante. Estoy tratando de aquí revisar el último reporte de lesionados, y los Knicks todavía solamente lo de OG Anunoby que está fuera. El equipo de Golden State todavía no ha puesto nada absolutamente de su reporte de lesionados, entonces podríamos pensar que ellos estarán teniendo a todos sus jugadores importantes en la duela. Va a ser un partido bien complicado para los Knicks. Y después viene uno todavía más complicado el jueves en contra de los campeones, de estos Nuggets que están cerrando muy bien la temporada. Si bien los Knicks les han ganado los últimos 3 partidos de manera consecutiva, incluido el primero que se enfrentaron esta temporada, en un partido en el que los Knicks estaban pasando por su mejor momento en toda la temporada, fue durante el mes de enero, ese momento brillante en donde tuvieron el mejor mes en muchísimos años en cuestión de récord, 14-2, pero lo más importante en ese partido fue
que independientemente de que no pudieron parar a Nikola Jokic, no permitieron que ningún otro jugador destacara. Y estaban con equipo completo, ¿eh? Estuvo Jamal Murray, estuvo Gordon, estuvieron todos sus jugadores. De hecho, Gordon fue el segundo mejor anotador de ese equipo de los Nuggets en aquel duelo. Solamente 12 puntos tuvo Aaron Gordon, después de que Nikola Jokic consiguió más de 30 y de hecho consiguió doble porque tuvo 11 rebotes. Entonces, si los Knicks pueden emular lo que hicieron en aquel partido, tienen posibilidades, pero va a ser complicado. Y lo que suceda de si juega o no juega OG Anunoby va a ser clave. Este equipo de Denver ha ganado 11 de sus últimos 13 partidos. Son el segundo mejor equipo de la conferencia del oeste y solamente a medio juego del Thunder. Ayer perdieron de una manera verdaderamente dramática con una de las canastas que puede ser de hecho nominada a la mejor canasta de todo el año en la NBA. Ese tiro en los últimos segundos de Kyrie Irving, una flotadora entre el tiro libre y el tiro de 3 en los últimos segundos, algo verdaderamente impresionante, ¿no? Le dio la vuelta. Seguramente ya todos ustedes vieron esa imagen en redes sociales o vieron el partido. Fue una derrota dolorosa, pero eso no quita que este equipo de Denver en ese partido, durante gran parte del tercer periodo y del último periodo, estuvieron muy abajo, pero muy abajo de verdad, y lograron venir de atrás. Estuvieron a nada de sacar el encuentro. Sí, sufrieron esa terrible derrota por esa jugada, pero siguen siendo uno de los mejores equipos y de hecho es uno de los equipos que mejor está jugando en este momento en toda la NBA. Y finalmente los Knicks cerrarán en contra de los Nets esta semana en un partido donde ya regresan a casa. Primero regresan ya a la costa este y por supuesto van a enfrentar a los Nets en el Madison Square Garden. Será un partido, ojo con esto, es un partido muy temprano, va a ser a las 11 de la mañana hora de la Ciudad de México, para que estén ustedes al pendiente, no digan que no se los dije, es muy temprano, así es que pueden irse a desayunar, ver el juego y ya después tienen el sabadito libre, por supuesto después de ver el reporte postpartido que yo les estaré llevando. Contra este equipo de los Nets, los Knicks han ganado los últimos 4 partidos, incluidos los 2 primeros de esta temporada. El primero lo dominaron de principio a fin, casi toda la segunda mitad estuvieron arriba por doble dígito, la máxima llegó a ser de 25 puntos, pero el segundo, ojo que ese sí fue bien complicado, fue en Brooklyn, tenían el control de hecho los Nets prácticamente durante todo el partido. Los Knicks tuvieron un gran regreso en el último cuarto y lograron sacar ese parcial 32-18, pero no fue sino hasta los últimos minutos en donde en verdad lograron recuperar la ventaja con una jugada extraordinaria en donde vinieron un par de bloqueos consecutivos. Primero de Josh Hart, rebote ofensivo de los Nets, bloqueo por parte de OG Anunoby. El balón quedó libre, iba a ser para los Nets y de alguna forma lo alcanzó a recuperar en el último momento Josh Hart y eso permitió un rompimiento rápido. Le entregó el balón a Julius Randle que corrió la duela. Del otro lado ya lo estaba esperando Jalen Brunson, que pudo haber intentado un tiro precipitado o quizá forzado, mejor dicho, porque tenía un defensa muy cerca. Y lo que hizo muy inteligentemente fue mantener un poco la posición, esperar que siguiera acercándose Julius Randle, le entregó de manera inmediata el balón y le permitió entrar con carril libre para conseguir los puntos, clavada, y con eso los Knicks aseguraron esa victoria. Además de eso, los Nets han perdido 5 de sus últimos 6 partidos y están fuera en este momento de los puestos de play-in. Entonces ese partido, los Knicks, no sabemos qué va a pasar en los dos primeros para cerrar esta gira por el oeste, pero los Knicks tienen sí o sí que ganar ese sábado allá en contra de los Nets. Y bueno, ha sido un podcast bastante largo. Les agradezco a todos ustedes que me hayan acompañado para todo el análisis que tuve hoy para compartirles y por supuesto esperar un cierre de temporada similar a lo que vimos esta semana de los Knicks. Ojalá que pueda ser de esta manera, aunque sí siguen 2 partidos bien complicados. Después de eso parece que las cosas se acomodan un poco, aunque por ahí también hacia el final de temporada van a enfrentar al Thunder, que ya les mencionaba es uno de los mejores equipos del oeste. También se volverán a enfrentar a los Bucks. Hay partidos en contra de los Nets también, además de este del sábado. Hay partidos en contra de los Bulls, entonces
hay cosas interesantes que todavía vamos a tener que analizar muy específicamente de cara al cierre de temporada, pero las cosas, si los Knicks las pueden mantener como lo hicieron la semana pasada, más allá de los resultados, la energía, el funcionamiento, eso es la clave. No importa si llegan a perder hoy o el jueves contra los Nuggets o los 2 días, pero si tienen un buen funcionamiento y logran encontrar su ritmo, eso seguirá hablando de que el equipo va avanzando. Ya lo estaré platicando la próxima semana y por supuesto se los estaré platicando hoy, el jueves y el sábado en los reportes post partido, una vez que cada uno de esos haya terminado. No me queda más que agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado, recordarles que pueden seguirnos en todas las redes sociales para tener toda la información al día de lo que pasa con el equipo de la Gran Manzana, y recuerden que yo estaré entonces de vuelta el próximo lunes con una emisión más de nuestro podcast de Reporte Knicks. When I run, I'm going against the wind. Coming down half court, just dribbling. And when I jump, it looks like I'm swimming.